Vamos a irnos hasta la prefectura. Allí se encuentra Manuel Arcelles, que nos va a dar más detalles. ¿Cómo estás? Adelante. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. 1:22 de la tarde en estos momentos en los exteriores de la prefectura, pero alrededor de las 12:55 del mediodía ha ingresado uno de los abogados de Andrés Hurtado. Nos referimos del letrado Percy Sampén, y en pocas palabras dijo de que no se sabe hasta ahora cómo se va a desarrollar su clasificación, pero sí el proceso lo que conlleva es que sale de prefectura y lo que podría hacer es, hay dos opciones: se va a Fiscalía y allí se realiza ya las diligencias de clasificación con la llegada también del INPE, para luego ya trasladarlo a un centro penitenciario que el INPE crea conveniente, o si no también lo pueda realizar dentro de la carceleta de Ancón y ahí clasificarlo a uno de los penales de la capital. Son las 1:23, hasta este momento no sale el abogado adjunto de Andrés Hurtado, nos referimos de Percy Sampén, para que nos detalle sobre todo el estado de salud de Andrés Hurtado y sobre todo cómo toma la defensa el fallo judicial, y si, bueno, eso está claro de que puede apelar ante otra instancia. Pero lo que llamó la atención, Lorena, es que alrededor de las 12:30 ingresaron también dos vehículos del Poder Judicial y salió por la puerta que se encuentra en el Jirón Chota, ingresando o trasladándose en contra, pero todo hacía indicar de que ya en cuestión de minutos ya se estaba trasladando Andrés Hurtado, hasta que llegó el abogado a desmentir, indicando de que todavía se encuentra en la carceleta de la DIVIAC aquí en la prefectura. Contigo, Lorena. Muy bien, Manuel, vamos a estar pendientes. Como sabemos, ¿ha dado alguna declaración adicional? Me imagino que van a presentar este recurso de apelación, pero hay varios problemas, porque esta sentencia, este fallo del juez Checli, habla de ausencia de pruebas reales. Incluso este último contrato laboral que desde su defensa aseguraban era real, era vigente. Ahora resulta que el día de ayer esta empresa dice que no, que el señor no trabaja allí. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo con Andrés Hurtado? Que no puede acreditar dónde vive, dónde trabaja y ni siquiera el arraigo familiar que lo vincula a su hija menor de edad. Es un momento crítico para Andrés Hurtado, que definitivamente la defensa tiene que responder, y esto también lo hará en el momento de apelar a una siguiente instancia. Solamente el letrado llegó, lo que pidió es que un momento de paciencia, por decirlo así, para poder ingresar a la prefectura, iba a declarar ya a la salida. Pero también hay que recalcar que el fallo judicial solamente ha dictado 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, pero para los otros dos implicados, hablando de la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y el empresario Javier Muley, ellos van a continuar este proceso de investigación con comparecencia con restricciones, es decir, en libertad. Y justamente dentro de esta resolución, y justamente lo que se discutía, lo que sucedió en la audiencia de control de identidad, es cuando Andrés Hurtado solicitaba pues una intervención, digamos, de un especialista en medicina, un neurólogo, porque según él precisaba que tenía TDAH, pero después se negó a pasar por una pericia psicológica y psiquiátrica. Entonces, todos estos elementos han sido tomados por el mismo Poder Judicial, la cual ha fallado casi ya a las 24 horas, o 48 horas, mejor dicho, desde que culminó la audiencia el día lunes, ya a esta hora de la tarde, ya casi a la 1. Claro, y el detalle del pasaporte también, porque desde su defensa nos habían dicho que Andrés Hurtado había entregado el pasaporte, que no tenía ninguna intención de fugarse, de viajar, de salir del territorio nacional, de no afrontar el proceso. Y sin embargo, según la resolución, porque lo estamos leyendo, en todo caso, si está equivocado, los abogados tendrán que demostrarlo, pero en la apelación lo harán. El pasaporte, la justicia, el juez Checli dice que no lo tienen, que no se los han entregado físicamente y que en el allanamiento tampoco lo encontraron. Entonces, ¿está el pasaporte o no está el pasaporte? Ahora, pero también hay que recalcar con respecto a las propiedades o bienes que tiene Andrés Hurtado, porque lo que indica también Fiscalía en esta investigación es que no tiene ningún inmueble a su nombre, pero en la audiencia que culminó el día lunes, el abogado Elio Riera precisaba de que ya había ingresado un documento en donde Andrés Hurtado era propietario de 5 vehículos. Exacto. Y uno de los cuestionamientos que hacía la defensa de la Fiscalía era de que cómo va a poder decir de que Andrés Hurtado se moviliza en vehículos de terceros si tiene vehículos propios, pero eso todavía
todavía tiene que ser corroborado también por la misma Fiscalía, hechos que han sido tomados por el Poder Judicial para poder determinar esta prisión preventiva. Sin duda, además hay que ver qué qué valor se le da al tema de tener autos, porque nadie va a vivir en su auto. Pues no, se entiende que el hecho de que tenga autos, que tenga una flota de vehículos a su cargo, pueden hacer que se desplace por el territorio nacional, no así que le den arraigo domiciliario ni arraigo laboral en el corto plazo. Vamos a ver qué sucede en el caso de Andrés Hurtado, porque hay muchos temas que se hablaron en la audiencia de control de identidad y que luego la justicia rebate. Incluso el hecho, por ejemplo, de decir que se había quedado en quinto de primaria cuando la ficha RENIEC asegura que ha completado secundaria. Y también hay que tener en cuenta que, claro, estos son los elementos que recoge la misma Fiscalía y lo analiza a profundidad el Poder Judicial, que no concuerda entre sus declaraciones en las diversas audiencias con ya información proporcionada por parte de las autoridades. Incluso dijo que no tenía o no recordaba tener números o líneas telefónicas a su nombre, pero al final Ociptel, según lo que se detalla también en la misma resolución, en el mismo fallo judicial, esta prisión preventiva, es que tiene 8 líneas a su nombre. Entonces, son elementos que contrasta la declaración del mismo Andrés Hurtado con la veracidad de los hechos presentados o la veracidad de la información presentada también por las autoridades. Pero también hay otro punto que hay que recalcar. El mismo Poder Judicial, a cargo ya del juzgado del magistrado Juan Carlos Checley, es que Andrés Hurtado no tendría ninguna cuenta bancaria en el país a su nombre, pero cómo puede, digamos, ostentar, y esto es muy visible a través de las redes sociales, e incluso de sus cuentas de redes sociales, y lo que se conoce dentro de su programa, que ha sido suspendido, es los múltiples viajes y las excentricidades. Entonces, todo esto también son elementos que han sido tomados en cuenta por parte del Juzgado Supremo para poder dictaminar. Sin duda, ¿no? ¿De qué chanchito, debajo de qué colchón es donde está guardando Andrés Hurtado todo este dinero que genera a partir de sus ingresos, de sus presentaciones, de su programa de televisión, de todo aquello que ha quedado suspendido, pero que a lo largo de los años sí le ha generado ingresos? Por otro lado, también está este detalle que se ha conocido recién el día de ayer, pero que lo puede perjudicar en una apelación porque va a terminar siendo finalmente un elemento de convicción también de la Fiscalía adicional, que es la suspensión a la jueza Paola Luz Valdivia Sánchez. Esta jueza que admitió que el animador de televisión, que Andrés Hurtado, le había decorado su departamento en Pueblo Libre. Una situación que, por decirlo menos, es inusual, es sospechosa, deja mucho que desear de la autoridad judicial. Y es ahí cuando, hace unos días, o mejor dicho, cuando comenzó todo este proceso primero preliminar por parte de la Fiscalía contra Andrés Hurtado y los otros 3 investigados, es cuando también la misma Corte Superior de Justicia toma algunas diligencias dentro de la misma institución, porque aparentemente, pues, y ya se está corroborando con este caso, es que Andrés Hurtado también tendría algunos vínculos, algunas conexiones o amistades con varios personajes del Estado, sobre todo del Poder Judicial, y para ello, pues, también el Poder Judicial lo toma como un problema, una obstaculización, y es que incluso en la misma resolución precisaba que al tener conocimiento, al tener esa cercanía con la fiscal Peralta y también con el empresario, podría de alguna forma facilitar de que se obstaculice toda la investigación preparatoria ya en estos momentos realizada por la Fiscalía. No, incluso en algún momento en la misma resolución hacen referencia a los invitados importantes, famosos, con poder, que visitaban su programa de televisión y que todos estos serían también elementos a considerar como posible riesgo de obstaculización. Por otro lado, hay una parte en medio de la sentencia donde evalúan la situación en la cual está envuelta Andrés Hurtado y cuestionan que normalice todos los hechos y hacen especial referencia a la compra de este pasaje para la fiscal Peralta, donde no hay ninguna voluntad de arrepentimiento o de reflexión y que al contrario
la justicia se siente incómoda, según lo que se entiende en la resolución judicial, de cómo normaliza conductas indebidas, según se entiende. Y sobre todo que en ese momento argumentaba la defensa que en realidad ese viaje a los Estados Unidos que se dio entre Andrés Hurtado y la fiscal Peralta, prácticamente la magistrada se había cancelado los vuelos de aquí a Estados Unidos, ida y vuelta, pero en un informe de una aerolínea, de la tan precisada fue de que ha sido cancelada por una empresa, la AH Entertainment Company, que está a cargo, o cuya empresa, mejor dicho, es la administrada Kelly Medina, y ella es una asistente de Andrés Hurtado, ¿no? Entonces, son elementos que están siendo tomados en cuenta por parte del juez supremo para que pueda dictaminar esta prisión preventiva de 18 meses, en este caso, solamente para el expresentador de televisión, pero ha dado sí comparecencia con restricciones a la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y al empresario Javier Muley. Pero también hay que recalcar que de cumplirse estos 18 meses, porque lo que puede pasar es que dentro del proceso se proceda con una apelación a una siguiente instancia y de repente en la sala penal decida disminuir este pedido de prisión preventiva, o de repente ya se formaliza el juicio oral durante este tiempo. Puede ser que estos 18 meses inicia desde el 19 de septiembre del 2024 y culmina hasta el 18 de marzo del 2026, y eso está detallado en el fallo judicial. Sí, por supuesto, también hay algunos detalles de las declaraciones que dieron tanto Iván Ciucho como Roberto Ciucho a la Fiscalía, y los detalles de la entrevista de Ana Ciucho a Beto Ortiz, ¿no? Donde también se da cuenta de cómo interviene Andrés Hurtado en este presunto pago para recuperar esta carga de oro que había sido incautada, que es de donde se desprende esta investigación que en estos momentos está llevando a Andrés Hurtado a 18 meses de prisión preventiva, considerando no que es culpable o no, eso es el fondo del asunto, sino considerando que existe un riesgo real de fuga, de que realmente no se presente al proceso, considerando que hasta antes de su detención preliminar no se sabía exactamente dónde vivía, dónde estaba. Claro. Estuvo 2 días incluso en un hotel hospedado, luego entró a una clínica, a pesar que los procedimientos de salud a los cuales se había sometido eran de carácter ambulatorio, por lo cual no necesitaba pernoctar en la clínica. Por otro lado, decía que le alquilaban una habitación dentro de la clínica cuando se supone que tenía alquilada otra vivienda. Todas esas contradicciones hacen sospechar a la justicia de que puede terminar viajando. El hecho de que 2 de sus hijas vivan en Estados Unidos, sean residentes en otro país, tampoco abona a la tesis de que realmente va a llevar el proceso en libertad, como lo dijo en la última audiencia que tuvo frente al juez Checli. Y teniendo en cuenta, Lorena, de que si bien es cierto y se acredita por parte de Fiscalía de que Andrés Hurtado no tiene cuentas bancarias a su nombre en nuestro país, sí tiene, digamos, una facilidad de manejar dinero y poder viajar incluso a otro país, y es por eso que se tomó estas medidas. Claro, no tiene cuentas bancarias, pero todo lo realiza en las múltiples empresas que están a nombre de terceras personas. En el caso de AH Entertainment Company, cuya empresa la tiene a cargo pues Kelly Medina, quien es la asistente. Pero también hay que recalcar que durante la audiencia que se culminó el día lunes a la 1 de la tarde, la fiscal adjunta Alejandra Cárdenas presentó 2 comprobantes de pago, uno por $20,000 y otro por $216,000, en donde, según la Fiscalía, y era el sustento ante el Poder Judicial, que se había cancelado para que Hurtado sea el nexo con la fiscal Peralta y así poder liberar pues primero con respecto a los $20,000 pueda, digamos, frenar un poco las investigaciones sobre el lavado de activos contra Iván Ciucho, y el otro sí a cargo por otra empresa que sí ingresó y lo presentó un comprobante de pago por parte de Fiscalía de $216,000 para poder, digamos, ser parte de este aparente o supuesto soborno para la devolución de oro. Pero elementos que todavía están en una fase de investigación que los ha sustentado la misma Fiscalía ante el Poder Judicial,
El Poder Judicial lo que ha hecho es tomar estos elementos de convicción que se discutieron más de 300 en esta audiencia judicial entre los 3 investigados que estaban afrontando un proceso de prisión preventiva. Y a ello lo que ha hecho ya el juez supremo, Juan Carlos Checley, es ya otorgar solamente la prisión preventiva. Pero son elementos que está tomando el Poder Judicial con cierta claridad, por decirlo así, para poder dictaminar ya una medida, en este caso, de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, que todavía se encuentra en las instalaciones de la DIVIAC, en la prefectura. Ha ingresado hace 40 minutos el abogado adjunto, el letrado Percy Sampen, y estamos también a la espera de que salga para poder brindar las declaraciones respectivas. Sí, sin duda, ahí vamos a ver finalmente qué sucede, qué dicen los abogados, cuál va a ser la nueva estrategia. En caso de lo que va a ser evidente, ¿no? En caso de buscar una apelación, hemos escuchado más bien a Benji Espinosa, abogado de la fiscal Elizabeth Peralta, mostrarse conforme con la decisión de la comparecencia restringida, con la situación de su patrocinada respecto a que no se va a fugar. Y por otro lado, si hablamos de la fiscal Peralta, también leyendo las decisiones judiciales, habían 2 elementos que complicaban a la fiscal. Por un lado, su suspensión en estos momentos como fiscal, y por otro lado, esta maleta que se le había encontrado con ropa, ¿no? Al momento que se hace el allanamiento, había una maleta que podía presumirse iba a ser usada para irse a otro lugar, para fugarse. La justicia no considera que esto era un elemento así. Lo que más bien dicen es que creen en la versión de la fiscal que sabía que se venía una detención preliminar, que finalmente no se le dio, pero que se venía una detención y que por eso es que tenía que preparar una maleta en caso tenía que estar algunos días en la DIVIAC. Por otro lado, un elemento que sí la justicia no encuentra explicación es por qué al momento del allanamiento el celular que se le trató de incautar a la fiscal no es reconocido por ella, a pesar que luego hay desde la Fiscalía comunicaciones que verifican que sí le pertenece ese número a la fiscal, que lo utiliza, que es parte de grupos de WhatsApp incluso. Ese también sería un elemento que la justicia lo encuentra llamativo, pero no con la gravedad tal que hayan determinado para el caso de Elizabeth Peralta una prisión preventiva, como sí es el caso de Andrés Hurtado.